El Señor les bendiga a todos los que hoy nos van a brindar su tiempo para poder estar con nosotros y poder continuar con las clases que estamos dando de cápsulas sobre adiestramiento espiritual. Hace 8 días tocamos el tema de los frentes de batalla y bueno, hoy vamos a continuar. La cápsula de hoy se llama El enemigo más peligroso y estamos hablando de la carne. En la clase anterior nosotros estudiamos que hay 3 frentes de batalla. Como cristianos estamos enfrentando continuamente a 3 enemigos y los enfrentamos al mismo tiempo. Es una batalla tridimensional, así le llamo yo, porque estamos enfrentando a estos 3 enemigos al mismo tiempo. Y en esa ocasión yo comenté que para mí el enemigo más peligroso es el enemigo llamado carne. Y bueno, recordé cuando estaba preparando el tema una historia que escuché hace algún tiempo de un predicador, y este predicador comentaba acerca de la historia de la muralla china. Él comentaba que la muralla china pues es una muralla que, como todos sabemos, una muralla que tiene miles de kilómetros de distancia cubriendo el territorio de China, y que prácticamente por su diseño, por sus dimensiones, pues era muy complicado poder invadir el país de China. Sin embargo, recuerdo muy bien que este varón decía que las 2 veces que habían invadido al país de China había sido porque los guardias, los encargados de cuidar la entrada en la muralla se habían corrompido, se habían vendido, y ellos mismos habían permitido que los enemigos entraran, no brincando las murallas, sino por las mismas puertas, porque ellos mismos, o sea, los mismos guardias de China se habían vendido. Yo recordaba esta historia porque me parece que de la misma manera es la batalla contra la carne. Generalmente, cuando empezamos a caminar en Cristo, empezamos a conocer al Señor y a su palabra, empezamos a darnos cuenta que alrededor de nosotros, a través de pensamientos, de argumentos, de cierto tipo de costumbres o cierto tipo de actividades que se desarrollan, cuando vamos viendo la palabra nos damos cuenta que son contrarias a la palabra de Dios, a lo que llamamos la batalla contra el mundo. Y también empezamos a darnos cuenta que hay un enemigo espiritual llamado Satanás y que él trabaja junto con su ejército en contra de nuestras vidas, pero creo que nos cuesta a veces trabajo poder entender que también hay un enemigo interno. Y ese enemigo interno es lo que la Biblia llama carne. Tenemos una batalla en contra de la carne. Y bueno, para poder ser más claro con el tema, quiero explicarte que la palabra carne en la Biblia tiene diferentes acepciones y voy a comentarte esas acepciones para poder decir a qué me estoy refiriendo cuando hablo del enemigo carne. En la Biblia, por ejemplo, la Biblia se refiere, cuando habla de carne, hace una referencia hacia la humanidad, ¿verdad? Esto lo puedes encontrar en Génesis 6. También la palabra carne es una palabra que hace referencia a los cónyuges. Por ejemplo, cuando Adán miró a Eva y dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. También la palabra carne en la Biblia podría hacer referencia a un nexo familiar, como cuando Labán habló con Jacob y le dijo, tú eres mi familiar. Y también la palabra carne en la Biblia puede hacer referencia simplemente a la carne, a los seres que tienen carne, que tienen este tipo de carne, que no solamente son los seres humanos, sino también pueden ser los animales. Entonces, ninguna de estas acepciones son las que hago referencia cuando hablo de que tenemos un enemigo, que es el enemigo más peligroso y que es llamada la carne. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del enemigo carne? Bueno, la Biblia lo refiere de diferentes maneras. Una de las maneras en que le refiere es como la naturaleza caída o la naturaleza que se ha corrompido en nuestras vidas. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 5, del versículo 1 al 3. Te lo voy a leer. Aquí en este capítulo 5, la Biblia nos habla del tercer descendiente de Adán y de Eva, y dice lo siguiente, lo dice de esta manera: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y quiero detener un poquito en esta lectura porque la Biblia nos hace énfasis de que el día, así dice, el día en que creó Dios al hombre, o sea, ese día dice que lo creó a
a semejanza, dice, de Dios lo hizo. Hay un énfasis de parte de la palabra que ese día Adán fue hecho a la semejanza de Dios. Pero sin embargo, mira cómo dice el resto de los versículos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y nosotros vamos a darnos cuenta que aquí la Biblia ya no dice que Set, hijo de Adán y de Eva, era conforme a la imagen de Dios, porque había ocurrido algo con el hombre. Cuando Dios creó al hombre, esta historia nosotros la encontramos en el capítulo 1 y 2 de Génesis, pero entre el capítulo 1 y 2 de Génesis y el capítulo 5 del que estamos leyendo ahorita, encontramos que en el capítulo 3 el hombre, el que Dios había creado a su imagen y semejanza, ese hombre había experimentado una corrupción en su ser. Cuando Dios le había dado una orden al hombre, le dijo, no comas del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque si comes de ese fruto, morirás. Y entonces el hombre y la mujer no obedecieron, conocemos la historia, ellos decidieron comer de este fruto y el hombre empezó a experimentar una corrupción dentro de él que lo hizo sentir temor. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Dios vino al huerto a hablar con el hombre, como acostumbraba, el hombre huyó de Dios, empezó a experimentar el temor. Adán y Eva en el capítulo 2 de Génesis, en el último versículo, dice que estaban desnudos y que ellos no se avergonzaban. Sin embargo, cuando ellos comen del fruto del conocimiento del bien y del mal, dice que ellos se miraban y empezaron a tener una corrupción, ya no estaban a gusto, ya no estaban en paz de estar desnudos. Y eso no era más que la manifestación de que ahora esa naturaleza que ellos habían recibido de parte de Dios, una naturaleza que no estaba inclinada a la maldad, que no estaba inclinada al pecado, que no estaba experimentando la muerte, ahora la muerte a través del pecado había entrado en ellos y estaban experimentando una corrupción en ellos que trajo una naturaleza caída, de la cual todos los seres nacidos de Adán y de Eva, es decir, todos los seres humanos, heredaron o recibieron esta naturaleza caída. ¿Sí? Y esto te lo comento porque nosotros necesitamos entender cómo opera este enemigo interno, ese enemigo que está dentro de nosotros, que le podemos llamar la naturaleza caída o la naturaleza corrompida que está dentro de cada ser humano. Cada ser humano dentro de sí tiene una naturaleza que tiende al pecado, una naturaleza que tiende al mal, una naturaleza que se ha corrompido. La Biblia también lo llama las concupiscencias que batallan en nuestro corazón. La Biblia lo llama concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos carnales, los deseos hacia lo que es carnal, y más adelante te voy a dar toda una lista que la Biblia nos da referente a la manifestación de las obras de la carne. Pero bueno, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y voy a leerlo despacio y fuerte, porque quiero que veas cómo lo dice la palabra. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, el escritor Santiago, el escritor, nos está diciendo que la concupiscencia que nos atrae y nos seduce para ser tentados es nuestra. Por eso aquí dice, cuando de su propia concupiscencia, su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por cuanto nosotros, nuestro primer origen, ¿verdad? Y al final voy a hablar de nuestro segundo nacimiento, pero nuestro primer origen, por ser descendientes de Adán y Eva, nosotros recibimos una naturaleza caída, y en esa naturaleza caída experimentamos dentro de nuestro ser algo que se llama concupiscencias, que esas concupiscencias nos seducen y nos atraen al pecado, nos seducen y nos atraen a aquellas cosas que están prohibidas por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, qué importante es que tú y yo aprendamos a identificar a este enemigo cuando quiere o está operando dentro de nosotros, porque hay áreas en nuestra vida que no experimentan, o sea, las concupiscencias en cada persona son diferentes, los deseos, las inclinaciones, la atracción puede ser diferente de una persona hacia otra. Por ejemplo, la persona que experimenta un problema o una atracción, una seducción, una
cautividad por el alcoholismo, pues bueno, cuando ve una botella de alcohol, una cerveza, cuando ve alguna bebida alcohólica, esa persona la ve y se siente atraída, se siente seducida, pero es importante que esta persona pueda saber que es algo que está en esa naturaleza que adquirimos a través de ser descendientes de Adán y de Eva, y que la Biblia lo llama el viejo hombre también, ¿sí? Entonces, si podemos entender que este problema de la carne no es ni el diablo, no es lo que está afuera, sino que es algo interno nuestro por la naturaleza que adquirimos a través de nuestros padres Adán y Eva, por cuanto ellos cayeron en pecado y heredaron esta inclinación a nuestras vidas. Entonces podremos saber con eficacia cómo enfrentar ese enemigo y también vencerlo. La Biblia lo llama también el viejo hombre. Entonces, cuando hablo de la carne, cuando hablo de las concupiscencias, cuando hablo del viejo hombre, estoy haciendo referencia a lo mismo. La Biblia nos está haciendo referencia a la misma situación. En Efesios 4:22, la Biblia dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, y lo subrayé, la pasada manera de vivir. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú y yo no conocíamos a Jesús, entonces tú y yo vivíamos bajo el gobierno y la dirección de la carne, haciendo cosas que por naturaleza eran contrarias a la voluntad de Dios. Sigo leyendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y bueno, muchas palabras importantes en este pequeño versículo. Primero, el viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Bueno, el viejo hombre es esta naturaleza caída, son esas concupiscencias, son esos deseos carnales, que es otra manera de referirse a lo mismo, es la carne en nuestras vidas. Y la Biblia dice que nosotros vivíamos en el tiempo pasado de acuerdo a este viejo hombre que está viciado, ¿sí? ¿Qué produce vivir bajo el gobierno de la carne, de las concupiscencias o del viejo hombre? Es que ese viejo hombre está viciado, es un hombre que está cautivo, es un hombre que está esclavo, es un hombre que no es dueño de su propia voluntad, siempre está siendo bombardeado en su mente, en su corazón, en su sentir, y dice que este está viciado conforme a los deseos engañosos. Y estos deseos engañosos, ¿verdad? Yo leo esta frase y recuerdo a Eva. La Biblia dice que Eva, cuando habló con la serpiente, más bien, sí, cuando la serpiente habla con Eva y le pregunta que si puede comer que si Dios les ha prohibido comer de cualquier fruto, Eva le aclara y le dice que no, que pueden comer de cualquier fruto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no, porque entonces podrían morir y que ni siquiera deberían de tocarlo. Pero la serpiente convence a Eva de que Dios está mintiendo y de que Dios está impidiéndoles que ellos sean como Dios. Y dice que a partir de esa plática, Eva empezó a mirar que ese fruto que antes era símbolo de muerte, ahora era un símbolo de codicia para alcanzar la sabiduría, ¿sí? Entonces, era un deseo engañoso, porque al final sabemos la historia, sabemos que el ser humano, al haber comido de este fruto, lo único que llegó a su vida fue la muerte y la condenación. Entonces dice aquí este versículo que debemos de despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Generalmente el viejo hombre va a estar generando en nosotros deseos, pero estos deseos son deseos engañosos, no son deseos convenientes, no son deseos a bien, no son deseos en vida, no son deseos espirituales producidos por el Espíritu Santo. Generalmente serán deseos que van a llevarnos a ruina, a destrucción, a muerte, a cautividad. Y bueno, una manera más en la que la Biblia se refiere a la carne es a los deseos carnales. Dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿sí? Los deseos carnales, el viejo hombre, las concupiscencias, la naturaleza caída, todo ello hace referencia a lo mismo. ¿Qué es? Es ese enemigo carne, que es un enemigo interno,
es un enemigo que está dentro de nosotros, es esa naturaleza caída que tiende al mal, que tiende al pecado, que le gusta el pecado. Yo sé que a veces, ¿verdad? Pudiéramos realmente tener conflictos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque recibes a Cristo, porque amas a Cristo, porque quieres una vida nueva. Yo puedo darte un poquito de mi testimonio, pero cuando yo conocí al Señor Jesús, yo recuerdo que inmediatamente hubo muchas cosas que cambiaron en mí, muchas cambiaron así como instantáneamente, ¿verdad? Iba a decir como por arte de magia, pero bueno, nuestro Dios no es un mago, nuestro Dios es el Dios todopoderoso, pero así como por el toque de Dios hubo, por ejemplo, mi manera de hablar. Yo recuerdo que era una persona con un lenguaje muy vulgar, alburero, pero cuando conocí a Jesús eso cambió inmediatamente. No tuvieron que decirme, ya no hables así, simplemente yo en mi corazón sentí que no debía de seguir hablando así. No tuve problema para dejar de decir malas palabras, no tuve problema para abandonar el albur. También recuerdo que un problema que yo tenía era el cigarro. El cigarro era un vicio que yo tenía. Aunque podía dejar de fumar, podía abstenerme y decir, hoy no voy a fumar, adentro de mi corazón, adentro de mí, ¿verdad? Había un deseo. Entonces yo veía a alguien fumando y aunque yo podía decir, no, hoy no voy a fumar, yo podía decir eso, pero adentro de mí había algo que decía, wow, una fumadita, una probadita, ¿no? Pero eso también desapareció inmediatamente. Entonces hubo cosas en mí que fueron cambios inmediatos, instantáneos. Pero tengo que reconocer que hubo otras áreas de mi vida que no cambiaron inmediatamente, que fueron una lucha y que esta lucha fue una lucha en algunas áreas que fueron años, ¿sí? O escuchaste bien, años para poder vencer a esos enemigos. Había áreas en mi vida, había deseos en mi vida que no podía vencerlos, que no llegaban a condenarme, llegaban a afectarme, porque cuando tú ves que esas áreas no cambian en tu vida y que ya lo hiciste una vez y que ya lo hiciste dos veces y que ya lo hiciste varias veces y viene a ti una condenación, viene a ti pensamiento de soy un hipócrita, Dios ya no me va a amar, Dios ya no va a querer nada conmigo. Pero bueno, algo que yo entendí, bueno, primero, ¿verdad? Ya a través de los años, y que la intención de esta breve cápsula es poder acortarte el camino, es poder enseñarte lo que la palabra y el Espíritu Santo me revelaron para poder vencer, porque en Cristo Jesús hay una victoria, en Cristo Jesús sí hay solución. En Cristo Jesús sí podemos ser libres, en Cristo Jesús sí podemos ser diferentes, en Cristo Jesús sí podemos vencer a la carne. Y bueno, creo que uno de mis problemas referente al enfrentar la carne es el no haber entendido realmente cuál era el enemigo y además cómo vencer ese enemigo, cuáles eran las herramientas, cuáles eran las armas, cuál era la estrategia que Dios me daba a mí y a cada uno de aquellos que queremos ser diferentes, cuáles eran las estrategias para poder vencer. Voy a dar un minuto aquí, voy a detenerme, ya prácticamente estoy por entrar a la última parte, que es la más importante, la principal, que es la de la victoria en Cristo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si haya alguna pregunta, no sé si alguien haya hecho alguna pregunta o algún comentario. Me están haciendo una pregunta, ¿cómo se puede fortalecer la fe en estos acontecimientos? No sé si estamos hablando de la carne, ¿sí? Me gustaría, quien hizo esta pregunta, que nos comentara, que fuera un poquito más clara la pregunta referente a los acontecimientos, si estamos hablando de la carne o de qué estamos hablando. Pero bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o el poder saludar. Mandamos un saludo a la hermana Isabel, también a la hermana Leti Perfino, que Dios la bendiga, a Jenny, que nos mira desde Alaska, amiga, un abrazote, y estamos bien lejos en distancia, pero estamos bien cerca en el espíritu, en el corazón, te amamos, y qué padre saber que puedes estar conectada con nosotros y seguir
creciendo juntos, ¿verdad? Jenny es una mujer hoy, una mamá también, una esposa que está viviendo en Alaska, pero bueno, nosotros nos conocimos hace un poquito de años cuando éramos más jóvenes que ahora y tuve la bendición de ser su líder de jóvenes, después ser su pastor y bueno, ahora somos grandes amigos. Ella está sirviendo en Alaska y qué padre poder seguir creciendo juntos. Te mando un abrazote, Jenny. Y bueno, vamos a la parte, déjeme ver, es porque yo quiero mandar saludos. Bueno, le mando un saludo a mi hermano carnal, a mi hermano Juan. Hermano, te mando un abrazote. Qué padre saber que estás ahí conectando también, aprendiendo un poco más. Ale Núñez, hija, yo ya sabía que estabas ahí, aunque no me mandaras mensaje, yo ya sabía porque sé que amas crecer en Cristo. Y a Ana Soto le mandamos también un abrazote y un saludo. Y a Yolis también le mandamos un saludo, a Erika, a Jocelyn, a Silvia, bueno, a todos les mandamos un abrazote y un saludo. Y bueno, esperamos, coméntenos si estoy diciendo claro, si hay dudas, si hay preguntas. ¿Todas estas son preguntas? Me están diciendo, es que estoy acá, estoy allá, pero permítanme tantito por las preguntas. Me comentan una pregunta, ¿por qué dice Dios en Génesis 3:22 que el hombre ya era como uno de nosotros si había del fruto? Bueno, hace referencia al conocimiento del bien y del mal, pero solamente hace referencia a esa área del conocimiento del bien y del mal. El hombre ahora había adquirido un conocimiento del bien y del mal, pero no hace referencia a que el hombre se hubiera convertido en Dios, ¿sí? En algún momento haremos una cápsula sobre las características de Dios, pero para ser Dios primero hay que ser increado, omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero hace referencia solamente a esa área, que ahora el hombre tenía un conocimiento del bien y del mal que antes no tenía, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo se puede fortalecer la fe en la lucha contra la carne? Es esta la parte en la que quiero concluir. Y bueno, buen saludo a todos. Un saludo a todos. Esperamos sus preguntas, aunque lleguen tarde las preguntas. Vamos a tratar de contestarlas, si no en esta cápsula en la que sigue, ¿verdad? La idea es retroalimentarnos. Y bueno, ¿cuál es la victoria? ¿Hay victoria? ¿Hay solución para poder vencer estas áreas? Yo te decía, y estoy seguro que tú tienes también una historia que contar. La mayoría llegamos a Jesús, conocemos a Jesús, cambian áreas en nuestra vida. Algunos intentamos cambiar áreas en nuestras propias fuerzas y algunas logramos medianamente cambiarlas, pero hay áreas, hay ciertas inclinaciones dentro de nuestro ser que parece que fuéramos nosotros mismos y que no podemos vencerlas y que, como yo te decía, en mi caso, hubo algunas áreas que de verdad fueron años para poder vencerlas. En el transcurso de todo este tiempo aprendí 3 principios que quiero compartirte el día de hoy para poder vencer la carne, ¿sí? Lo primero, dice Romanos 6:6, que es el primer principio, la primera verdad, dice Jesús: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La primera verdad que puede ayudarnos para empezar el camino a la victoria en contra del enemigo llamado carne está en Romanos 6:6 y es esta. Dice así el versículo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, escucha, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y bueno, hay mucho que hablar de este versículo. Voy a tratar de comentarte lo más relevante a mi parecer. Y lo primero es que dice sabiendo esto, ¿verdad? Yo mucho tiempo traté de vencer. Una de las áreas en mi vida era la ira, el enojo, la violencia. Ese enemigo es muy fácil que me violentara, muy fácil que me enojara, muy fácil que reaccionara de una manera equivocada. Estoy hablando siendo ya cristiano, siendo ya un hijo de Dios, siendo alguien que ya había aceptado a Cristo en su vida.
luchando con esta área, pero un día leyendo sobre este versículo dice, sabiendo esto, yo no sabía, ¿qué cosa? Yo no sabía que ese enemigo que ya te dije, la Biblia nos lo menciona como carne, como concupiscencias, como deseos carnales, como el viejo hombre. Yo no sabía, pero la Biblia dice que yo debería de saber que ese viejo hombre, esa carne, esa concupiscencia, ese deseo carnal, fue crucificado juntamente con él. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo no solamente en esa cruz pagó por nuestros pecados, no solamente venció al diablo en ese lugar, no solamente llevó nuestras enfermedades, hizo todo esto que acabo de mencionar, pero hizo muchas otras cosas más. ¿Qué fue lo que sucedió? Romanos 6 nos dice que ese día nosotros, de una manera sobrenatural, de una manera espiritual, fuimos crucificados con Cristo. Decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí en la cruz de Cristo, de alguna manera espiritual, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esta es una verdad que tú y yo tenemos que recibir. Yo había oído de Jesús desde muy niño. Mi madre me hablaba de Dios. Supe de Jesús, pero nunca tuve un acto de fe hacia Jesús hasta los 20 años. Fue a los 20 años que tuve la oportunidad, me predicaron el evangelio, mi corazón se abrió a Jesús, creí en Jesús, creí en lo que me estaban diciendo referente a Jesús, lo acepté en mi vida y yo experimenté la salvación y el nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús. De la misma manera, ahora tú y yo tenemos que primero saber, así como yo oí, alguien me dijo, Jesús murió por ti. Alguien me hizo saber, así tú y yo tenemos que saber que ese enemigo llamado carne que está en nosotros ya fue crucificado. ¿Cuál es el objetivo de que el Señor Jesús haya hecho esto? Dice el mismo versículo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, aunque una mejor traducción de la palabra destruido es anulado, porque en realidad, y esto es otra cosa que tú y yo tenemos que aprender referente a la batalla contra la carne, la realidad es que a veces, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito al tercer punto que me falta, pero la realidad de lo que sucede es que a veces nosotros vivimos victorias en unas áreas carnales de nuestra vida y de repente vemos que ya hubo un cambio, que ya hubo una libertad, pasa el tiempo, cometemos ciertos descuidos espirituales, es que no quiero brincarme al tercer punto, ciertos descuidos espirituales, y entonces vemos cómo regresan otra vez esos vicios carnales, esos deseos carnales empiezan a volverse fuertes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo primero que tú y yo tenemos que saber es que ese viejo hombre ya fue crucificado y que el objetivo de eso es que el cuerpo de pecado sea anulado. O sea, el lugar correcto de tus concupiscencias, de mis concupiscencias, de tus deseos carnales, de mis deseos carnales, es la cruz. Ahí es donde tu viejo hombre y mi viejo hombre, nuestra vieja naturaleza debe estar en la cruz. ¿Para qué? Para que ese hombre sea anulado, y dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios, nosotros como herederos de Cristo, no debemos ser siervos del pecado, sino siervos de Cristo. El segundo punto que quiero darte, te dije que eran 3 puntos. El primero es que lo sepas. El segundo, dice Romanos 6, versículo 7, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo segundo que tienes que hacer es considerarte muerto al pecado. Y aquí quiero yo contarte una historia, un sueño. A mí Dios me habla mucho en sueños y recuerdo un sueño donde yo estaba en ese sueño y aparecía un oso y ese oso venía y me acuerdo que me tomaba del cuerpo y me empezaba con su hocico a lastimar y yo trataba de pelear contra él, pero no podía. Trataba de quitármelo de encima, pero no podía. Y entre más me movía y entre más peleaba, el hocico de ese oso empezaba a aplastarme y empezaba a dañarme, de tal manera que
me estaba lastimando tanto que yo ya no sabía qué hacer. Y recuerdo que a mi mente vino pues yo había oído en alguna parte que cuando un oso te ataca, te tienes que hacer el muerto. Si es verdad o no es verdad, no lo sé, pero eso fue lo que vino a mi mente. Eso fue lo que hice. Me hice el muerto, me quedé ahí quieto. Y entonces el oso, al ver que no me movía, me soltó y se fue. Y entonces yo pude ser liberado del ataque del oso en ese sueño. Cuando yo despierto, yo inmediatamente empiezo a orar a Dios porque yo entendía que ese sueño tenía que ver con algo que Dios quería revelarme. Y lo que Dios habló a mi corazón es que ese oso representaba el pecado y que de alguna manera cuando el pecado viniera a mi vida para pelear contra mí, yo no podía vencerlo. ¿Sí? Este es un segundo punto que tú tienes que recibir. Nosotros no podemos vencer el pecado. No es esa la estrategia de Dios para que nosotros podamos ser libres de nuestras concupiscencias y libres de esa vieja naturaleza. La estrategia de Dios es que nosotros debemos de morir. Dios me enseñó a través de ese sueño que la estrategia correcta para vencer a la carne es que yo debo de morir a la carne. Te voy a hacer una pregunta que seguramente te vas a reír, pero ¿alguna vez has visto a un muerto físico fumar? ¿Alguna vez has visto a un muerto físico adulterar? ¿Alguna vez has visto a un muerto físico robar? Y sé que te vas a reír, pero además de reírte, yo te pregunto, ¿lo has visto? Y me dirás, no. Cuando el hombre muere, ya no lo ves fumando, ya no lo ves tomando, ya no lo ves siendo violento, ya no lo ves adulterando, ya no lo ves siendo un homicida, ya no, porque ha muerto. Y la estrategia que Dios nos ha dado para la victoria contra la carne es, primero, el saber. Tú y yo debemos de saber que Cristo se llevó ese viejo hombre tuyo y mío y lo puso en la cruz. Lo segundo es que tú y yo debemos de considerar esa verdad para nuestras vidas, aceptarla, recibirla, creerla, declararla, que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el tercer punto es que tú y yo debemos de desarrollar una vida del Espíritu, ¿sí? No es peleando contra nosotros mismos que vamos a vencer a la carne. Yo me bromeo y este comentario lo he hecho con la iglesia varias veces diciéndoles que a veces me enojo conmigo mismo y me veo en el espejo y me dejo de hablar. Pero ¿sabes qué? La manera de vencer la carne no es peleando contra la carne. La manera de vencer la carne es viviendo en el Espíritu. En vez de estar luchando contra ese mal lenguaje, en vez de estar luchando en contra de ese carácter lleno de ira, lleno de celos, lleno de contiendas, lleno de pleito, en vez de estar luchando contra eso que está dentro de cada uno de nosotros, lo que debemos de hacer es dedicarnos, aplicarnos, comprometernos a una vida del Espíritu. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 1 y versículo 13. De hecho, voy a leerte primero el 13 y luego el 1. El 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Sí? Y este versículo es un versículo que quiero aclararlo, es un versículo para cristianos, no es un versículo para inconversos, es un versículo para hijos de Dios, para nacidos de nuevo. El Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo, si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hago morir las obras de la carne en mi vida? ¿Cómo hago morir? Dice Gálatas, versículo 5 del 19 al 21, que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cómo hago morir todo eso en mi ser? ¿Cómo hago que eso deje de gobernarme, deje de esclavizarme, deje de estarme arrastrando a hacer cosas de las cuales me siento avergonzado, de las cuales me siento atormentado, porque muchas veces ya no lo quiero hacer? Decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos, lo que quiero hacer no hago y lo que ya no quiero hacer eso hago. Esa es la batalla en contra de la carne. ¿Qué debo de hacer? Debo de, a través del Espíritu, de una vida espiritual, de una disciplina espiritual,
desarrollando mi espíritu, llenándome del Espíritu Santo, llenándome de la presencia de Dios, dejar que sea el propio Espíritu Santo guiándome, capacitándome, ministrándome, llevándome a la victoria y haciendo morir en mí las obras de la carne. Y es ahí donde entonces decimos que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Dice Romanos 8, ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 3 puntos para vencer al enemigo más peligroso que tenemos. El enemigo más peligroso no es el diablo, el enemigo más peligroso no es el mundo, el enemigo más peligroso es la carne. Ese enemigo interno, que es una naturaleza corrupta que adquirimos de nuestros primeros padres. Hoy tenemos otro Padre, el cual es Dios. Hoy tenemos otro Padre a través de Cristo, porque el que ha recibido a Cristo, Juan 1:12, el Señor le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hemos nacido de nuevo y tenemos otro Padre. También tenemos otra naturaleza, una naturaleza en Cristo Jesús, pero esta naturaleza tiene que ser alimentada, tiene que ser fortalecida, tiene que ser avivada a través de una disciplina espiritual. Te di 3 puntos. El primero, debes de saber que ese viejo hombre ya fue crucificado. El segundo, debes de considerarte así. Considéralo, recíbelo, decláralo, recibe esta verdad en tu vida. Mira a ese enemigo, ya no lo mires dentro de ti, ahora míralo en la cruz. Ya no lo mires como parte de ti, porque somos nuevas criaturas. Entonces míralo en la cruz, míralo crucificado, míralo ahí anulado. Y lo tercero, desarrolla una vida espiritual. ¿Qué es una vida espiritual? Una vida espiritual es una vida de oración. Una vida espiritual es una vida de meditación, de lectura, meditación, estudio y el anhelar vivir la palabra, hablar la palabra, caminar en la palabra. Una vida espiritual es una vida de alabanza y adoración a Dios. Una vida espiritual es una vida guiada por el Espíritu Santo. Daremos algunas cápsulas más adelante referente a cada uno de esos temas. Son temas muy, muy grandes. Pero bueno, esto es lo que hoy quería poder enseñarte. Espero que sea de bendición para ti y que hoy empecemos a vencer a ese enemigo y que sepas, no sé cuántos años has lidiado con alguna cautividad, con alguna obra de la carne, al punto que tal vez has dicho, no, ya, o sea, ese soy yo, nunca voy a cambiar. Yo te tengo que decir que sí podemos cambiar. Yo te tengo que decir que sí hay una manera de ser diferentes y que es no peleando en contra de ese enemigo carnal, sino más bien mandándolo a la cruz donde Cristo lo puso y llenándonos del Espíritu Santo. Me comentan aquí, hay algunas preguntas. La palabra no menciona cuál era el fruto. Me imagino que hace referencia al fruto de Adán y de Eva. Bueno, no, la Biblia simplemente dice que era un fruto. Dice aquí, si tenemos lucha con la carne, puede ser que tengamos alguna raíz o que sea herencia espiritual. ¿Cómo podemos saber la diferencia? Hay temas que vamos a ir tocando más adelante, pero creo que ahorita el punto, independientemente de si es una raíz, si es una herencia, lo que sea, la solución que Dios dio a nuestra vida para poder vencer a la carne. ¿Qué es la carne? Lo mencioné Gálatas 5. Dice que las obras de la carne es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, habla de idolatría, habla de hechicerías, habla de contiendas, de pleitos, de iras, de enojo, que creo que eso es lo que más, con lo que más luchamos, los celos, el pleito. Si tú identificas estas cosas en tu vida, amado, amada hermana, entonces yo te invito, lo primero, recuerda que Cristo ya venció. Lo segundo, recibe esa verdad. Y lo tercero, dedícate a crecer en el Espíritu. Dedícate a desarrollar tu espíritu en Cristo Jesús. Nos manda un mensaje, un saludo, Georgina, un saludo también para ti. Y David, pues qué gusto saber que estás ahí conectado. He hablado de ti, porque para mí tú eres un varón de disciplina y es un orgullo, una bendición conocerte, hijo. Te mando un saludo. He sabido de tus éxitos y sigue con esos éxitos. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, pero bueno, este es el tema que quería compartirte el día de hoy. Quisiera hacer una oración.
Y esta oración no va a hacer que te vuelvas espiritual. La espiritualidad no viene por una oración. La espiritualidad viene por un desarrollo de una vida espiritual, de una disciplina espiritual. Pero quiero hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos esté recordando las palabras de este día, que nos esté empujando. Dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. No le voy a pedir que te impulse al desierto, pero sí le quiero pedir al Espíritu Santo que nos impulse a recibir esta verdad, a que deseemos ser cambiados, porque yo me he dado cuenta que en el transcurso del tiempo, mucho pueblo cristiano en esta lucha contra la carne, hay un momento en que el pueblo se da por vencido y ya no decide seguir luchando para seguir siendo transformado. ¿Por qué? Creo yo que ha sido porque enfrentamos la batalla de una manera equivocada. Tratamos de vencer a la carne peleando contra la carne en vez de llenarnos del Espíritu. Si puedes inclinar tu rostro, si puedes clamar a Dios. Y Señor, gracias por este tiempo, gracias por este espacio, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos cada día más. En Cristo Jesús está la victoria, en Cristo Jesús está la solución de todas nuestras batallas. Él es el que ha vencido a todos nuestros enemigos. Y te pido que esta palabra que hoy hemos estudiado, este tema que hemos estudiado, sea un tema que pueda tu Espíritu Santo estarnos recordando para que nos levantemos, no con las armas carnales, sino con las armas de Dios, que son poderosas para destrucción de fortalezas, y que podamos levantarnos en el nombre de Jesús, Señor, y empezar a ver que a través del Espíritu Santo, de la disciplina espiritual que tu palabra nos enseña, podemos empezar a vivir en el Espíritu, y que el Espíritu Santo hará morir las obras de la carne. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendito seas. Ahora, este tema quiero comentarles algo. Se puede vencer aún estando en algunas obras de la carne mientras estás trabajando en ello. Sí, de hecho, el asunto es que debemos de entender que es un proceso. Sí, es decir, lo voy a plantear de otra manera, ¿verdad? Es como ir al gimnasio y llegamos tal vez con sobrepeso, y tú llegas y el entrenador te dice, bueno, vas a tener que cambiar tu alimentación, vas a tener que hacer cardio, y empieza a darte toda una serie de instrucciones, y tú empiezas inmediatamente ese día a cambiar tu dieta y empiezas a entrenarte en los tiempos, en la estrategia que el entrenador te da. Y regresas a tu casa ese día y tú vas a ver tu cuerpo y lo vas a ver igual. Y al otro día, ¿verdad? Sigues guardando la dieta, sigues haciendo ejercicio y vas a regresar y lo vas a volver a ver igual. Y bueno, se empiezan a ver los cambios dependiendo de la disciplina, del compromiso, pero pensando que eres una persona disciplinada y que eres una persona comprometida, que se aplica. Cuando pase un mes, tú vas a empezar a ver un poquito de cambios, pero cuando tengas 3 meses, tú vas a ver que hay cambios ya en tu vida. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Cuando empecemos a batallar en contra de la carne, no te desanimes de que digas, híjole, empecé y sigo siendo igual. No te desanimes, enfócate, sé comprometido, sé comprometido. Dios te va a dar la victoria. Cristo ya nos dio la victoria. Solo sigamos el programa de nuestro entrenador llamado Jesucristo, de nuestro entrenador, el Espíritu Santo. ¿Sí? Me dice de aquí otra pregunta, y en una batalla personal se puede ayudar la iglesia. No sé, no entiendo bien la pregunta. Creo que tal vez la pregunta lo que quiere decir es que si la iglesia puede ayudar en un tipo de estas batallas. La iglesia es el mejor lugar en donde alguien puede desarrollar una vida espiritual. Así como para ir a entrenarte físicamente, hay diferentes lugares como el gimnasio, como los parques, así de la misma manera, el mejor lugar donde alguien puede desarrollar una espiritualidad es congregándose, porque ahí va a encontrar a otras personas que también están buscando el mismo objetivo, va a encontrar a personas que ya han crecido y avanzado un poco más, y ellos serán tutores, ellos serán mentores, y a través de ellos iremos creciendo los unos, ¿verdad? Y los otros. Y bueno, para aquellos que aún no han recibido a Jesús en su corazón, para aquellos que todavía no le han dicho a Jesús, Señor, ven a mi vida, pues yo tengo que decirte que a ti te hace falta ese primer paso para luego poder tener los otros 3 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Nacer de nuevo.
Lo comenté, nosotros todos los seres humanos, nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, todos venimos de Adán y Eva, pero Jesús un día vino y él enseñó lo siguiente, dijo que el que le recibe a él en su corazón, el que recibe a Jesús, entonces él recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. Entonces te invitamos, si no lo has hecho, yo te invito que en este momento inclines tu rostro y puedas decir, Señor Jesús, yo te invito a venir a mi corazón, te invito a venir a mi vida. Señor, yo te necesito. Tengo una batalla en contra de la carne, tengo una batalla con pecados que no puedo soltar en mi vida. Señor, ven a ayudarme. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi maldad. Reconozco la necesidad de un Salvador y hoy yo declaro que tú, Señor Jesucristo, eres mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Jesús. Y si esta es la primera vez que haces esta oración, pues te invitamos. En la página hay un teléfono, que es el teléfono de la Congregación Comunidad Cristiana León de Judá. Llámanos, con todo gusto vamos a asesorarte, a guiarte, a apoyarte en este crecimiento. Y bueno, amada iglesia, todos sigamos creciendo en Cristo Jesús. Una última pregunta y con ella cierro. Me dicen, ¿cómo podemos ayudar a alguien que no cree en esto? Bueno, lo primero que puedes hacer es empezar a orar por esa persona, a hablarle de Jesús. Ya no lo comenté, pero yo antes de conocer a Cristo, 5 años fui ateo, no creía en Dios, pero Dios sí creía que podía hacer algo en mi vida y en ese ateísmo yo lo conocí. Así que ora por esa persona, háblale de lo que te estoy diciendo y el Señor hará la obra. ¿Sí? Estamos aquí. Que Dios les bendiga. Un saludo y nos vemos en la próxima cápsula. Bendiciones. Bye.